aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes, desde un punto de vista bíblico, un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos, racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de Dios son dados al Dr. Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén
y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Eustac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos en el segmento anterior y estábamos comentando sobre Apocalipsis capítulo 13, que habla de las dos bestias. Y decíamos que, así como la primera bestia, que es el Estado, parodia a Dios, así esta segunda bestia, el emperador romano, parodia a Cristo. Y como el Apocalipsis representa a Cristo consistentemente bajo la imagen del Cordero, por eso se dice aquí que esa bestia tiene 2 cuernos como de cordero, aunque habla como serpiente. Es aquel lobo en disfraz de oveja, del cual el Señor Jesús, el Cristo, ya antes nos había puesto sobre aviso en Mateo capítulo 7. Hermanos, el autor lo pinta especialmente como parodiando a Cristo en su función de profeta. Así, el emperador romano aparece como el falso profeta, contra quien Cristo nos avisó con tanta insistencia. Hace todo lo posible para obligar a las gentes a la falsa adoración del Estado, instalando en todas partes imágenes a la diosa Roma, haciendo falsos prodigios y ejerciendo presión despótica sobre quienes resistan a su voluntad, pero sobre todo obligándolos a aceptar su marca. Ya vimos en Apocalipsis capítulo 7 que los seguidores de Cristo llevamos la marca de Él, que es indeleble, y la recibimos en el bautismo. Es decir, hermano que me escuchas, un signo que nos identifica o nos identifique como propiedad personal de Cristo. Así como antiguamente los amos solían marcar con un hierro o tatuaje a sus esclavos para expresar su derecho de propiedad sobre ellos. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios ya había exigido de los israelitas una tal marca que era exterior, que era la circuncisión, como lo anuncia Génesis capítulo 17. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo nos imprime más bien una marca interior, que es el carácter del Espíritu Santo en nuestra alma. Al adueñarse Él de nosotros en el bautismo. Por eso escribe San Pablo: Él nos marcó con su sello cuando nos dio en arras su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y lo dice en 2 Corintios capítulo 1. Ahora bien, hermano que me escuchas, la idolatría estatal imita también esto. El autor se refiere a la política imperial, según la cual se daba un certificado oficial a quien había sentido a quemar un poco de incienso ante la diosa Roma. Pero el que se negaba a quemarlo no recibía tal documento.
sin el cual la persona quedaba marginada de la vida social y boicoteada hasta el día de su martirio. Una cosa igual ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando el rey de los caldeos, Nabucodonosor, hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y obligaba a todos a postrarse y adorar la estatua de oro. Y aquel que no se postraba y adoraba la estatua de oro era inmediatamente arrojado a un horno de fuego abrasador, como está descrito en Daniel capítulo 3. Pues en el Apocalipsis, esta última bestia simboliza las ideologías que rechazan a Dios y exaltan falsamente al hombre. Es el materialismo engañoso que sí, a veces habla también del espíritu y de las cuestiones del espíritu. Por ejemplo, en el campo de la cultura o de la moral, lo hace solamente porque considera algunos hechos como derivados o epifenómenos de la materia. Ahora, según esta interpretación, la religión puede ser entendida solamente como una especie de alusión idealista que ha de ser combatida para eliminarla de la sociedad y del corazón mismo del hombre. Por fin, el autor nos informa de modo enigmático sobre quién era, al menos en sus días, el encargado principal de ese despotismo imperial. Traduce las letras de su nombre en números, pues en la antigüedad no tenían cifras, sino daban valor numérico a las letras del alfabeto. El número 666, por tanto, es la suma de las letras que componen el nombre de una persona. Pues bien, hermano que me escuchas, en hebreo, el nombre Nerón César, emperador romano, es exactamente 666. Luego, el autor se refiere al emperador romano de sus días. Nerón César, el emperador romano, como ejemplo máximo de un perseguidor cruel. Pero los siglos posteriores han visto a muchos otros Nerones, tal vez aún más crueles y más déspotas que este. Pero hemos de tener algo claro, nos dice el doctor Scarhan. Esta interpretación no debe llevar a ningún cristiano a justificar el antisemitismo. El libro del Apocalipsis demuestra sobradamente la dignidad de Israel, su templo, sus profetas, sus alianzas. El Apocalipsis más bien debe conducirnos a un mayor aprecio de nuestra herencia en Israel y a una seria consideración de nuestra propia responsabilidad ante Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra alianza con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo estamos siendo fieles a nuestro sacerdocio? ¿Cómo? El último libro, o el libro, supone un aviso para todos nosotros. Este es el mensaje bestial. Estamos luchando contra fuerzas espirituales
fuerzas inmensas, fuerzas depravadas, fuerzas malévolas. Si tuviéramos que luchar solos contra ellas, seríamos aplastados totalmente. Pero hay buenas noticias. Hermano que me escuchas, hay buenas noticias. Hay una manera de tener la esperanza de vencer. La solución tiene que estar a la altura del problema. Fuerza espiritual por fuerza espiritual. Inmensa belleza por inmensa fealdad. Santidad por depravación o depravación. Amor por malevolencia. La solución es la misa, en la que el cielo baja para salvar a una tierra asediada. Hermanos, en la batalla no luchamos solos. En el capítulo 12 del Apocalipsis leemos que el arcángel San Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Cuando Dios creó los ángeles, los hizo libres de manera que tuvieran que sufrir una especie de prueba. Igual que lo es nuestra vida en la tierra. Nadie sabe qué prueba fue, pero algunos teólogos especulan que se les dio a los ángeles una visión de la encarnación y se les dijo que habrían que servir a la deidad encarnada. Jesús y a su madre. La soberbia de Satanás se alzó contra el escándalo del espíritu sometido a la mentira y dijo: no serviré. Según los padres de la iglesia, arrastró en esta rebelión a un tercio de los ángeles del cielo, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, para ser más específico. Léanlo. El arcángel San Miguel y sus ángeles los expulsaron del cielo. A lo largo del Apocalipsis, vemos que el cielo está densamente poblado de ángeles. Adoran a Dios sin cesar. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 4. Y cuidan de nosotros. Ahora, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis ponen de relieve que cada iglesia particular tiene un ángel custodio. Esto debería suponer un motivo de tranquilidad, pues pertenecemos a iglesias particulares y podemos pedir exilio o auxilio al ángel de nuestra iglesia particular. Las 4 criaturas vivientes mencionadas en el capítulo 4 del Apocalipsis se consideran generalmente ángeles, aunque aparecen a los ojos humanos en forma animal. Estas criaturas, hermano que me escuchas, pueden hacer referencia también a las que adornaban las paredes situadas delante del Santo de los Santos, del Templo de Jerusalén. Aunque los ángeles del cielo se presentan a nuestra vista en forma física, los ángeles en realidad no tienen cuerpo. Su nombre significa mensajero y los atributos físicos simbolizan comúnmente algún aspecto de su naturaleza o misión. Las alas
indican su rapidez para moverse entre el cielo y la tierra. Los muchos ojos significan su conocimiento y su vigilancia. Los ángeles de muchos ojos y 6 alas podrían sonar terroríficos en un primer momento, pero si pensamos en ellos en términos de rapidez y vigilancia, nos tranquilizaremos. Son seres con los que podemos contar cuando el dragón amenace nuestra paz. Hermanos, en el libro del Apocalipsis, los ángeles aparecen también como jinetes en el capítulo 6, que infligen el juicio de Dios al pueblo infiel. También lo pueden leer en Zacarías capítulo 1. Muchas de las acciones de estos capítulos pueden relacionarse con los acontecimientos que rodean la caída de Jerusalén en el año 70. Pero el pasaje tiene aplicaciones más allá del siglo I, en la medida en que la tierra está necesitada del juicio. Los ángeles del Apocalipsis controlan los elementos, controlan el viento, controlan el mar para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 7. Los capítulos del Apocalipsis del capítulo 7 al 9 dejan claro que los ángeles son guerreros poderosos y que luchan constantemente al lado de Dios, que es también nuestro lado, si somos fieles. Pero en el libro del Apocalipsis no solo hay bestias malvadas y ángeles maravillosos. De hecho, la mayoría de los personajes son gente de lo más sencilla, cientos de miles e incluso millones. Son cristianos creyentes y son cristianos o cristianas corrientes. En primer lugar, tenemos los 144,000 de las 12 tribus de Israel. 12,000 por cada tribu. El resto que recibió la protección de Dios, o sea, su señal, y que huyó a las montañas durante la destrucción de Jerusalén. A continuación, el apóstol San Juan describe miriadas de toda nación, lo anuncia Apocalipsis capítulo 7. Después de 2 milenios de religión inclusiva, abierta a todos, no podemos apreciar hoy el impacto sismático de esta visión que presenta a los israelitas dando culto juntamente con gentiles y a los hombres con ángeles. Para la mentalidad de los primeros lectores del apóstol San Juan, se trataba de categorías mutuamente excluyentes. Más aún, hermano que me escuchas, en el cielo, todas estas multitudes dan culto en el interior del Santo de los Santos, donde nunca se había admitido hasta entonces nada más que al sumo sacerdote. El pueblo de la Nueva Alianza puede adorar a Dios cara a cara. Pero, ¿quién más hay allí? En el capítulo 6 del Apocalipsis nos encontramos con los mártires, los que han muerto por el testimonio de su fe. Vayamos a las Escrituras.
Vi bajo el altar las almas de los que han muerto por la palabra de Dios y por el testimonio que han dado. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Pero la pregunta es, ¿por qué están bajo el altar? ¿Qué había bajo el altar del templo terreno? Hermanos, cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales, la sangre de las víctimas se acumulaba bajo el altar. Como pueblo sacerdotal, ellos y también nosotros los creyentes ofrecemos nuestras vidas sobre la tierra, el verdadero altar, como sacrificio a Dios. El verdadero sacrificio, por tanto, no es un animal. Es cada santo que da testimonio, que en griego se dice martiria, de la fidelidad de Dios. Nuestra ofrenda, que es la sangre de los mártires, reclama de Dios reparación. Hermanos, qué revelador el hecho de que desde los primeros días la iglesia haya situado las reliquias de los mártires, sus huesos y sus cenizas dentro de los altares de nuestras iglesias. Más arriba hemos mencionado a los ancianos, que en griego se dice presbiteroi, entronizados en la corte divina. De hecho, en el cielo del Apocalipsis, estos hombres aparecen revestidos con los ornamentos que llevaban los sacerdotes de Israel para el servicio del templo de Jerusalén. En él encontramos también un gran número de hombres consagrados a la virginidad. Se trata de otra circunstancia anómala en el mundo antiguo, que rara vez se encuentra en Israel o en las culturas paganas, como tampoco en el occidente cristiano desde la Reforma Protestante. Pero el evangelista San Juan habla de estos célibes como un verdadero ejército, que es muy probablemente lo que Dios tiene previsto, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7. Hermanos, no tenemos que ir muy lejos para identificar el reparto de personajes del Apocalipsis. De hecho, el sentido que Dios desea que veamos a menudo está claramente dicho en el texto o está claramente fuera del alcance de nuestras fuerzas. Conforme pienso en los años en que estudié el Apocalipsis siendo protestante, nos dice el doctor Scott Hahn, me maravilló de que mis hermanos y yo pudiéramos ver a veces, con mucha claridad, helicópteros soviéticos retratados en la plaga de langostas mutantes, al tiempo que negábamos con vehemencia que María pudiese ser la mujer vestida de sol, que daba luz al niño que salvaba al mundo. Pero, leyendo el libro del Apocalipsis, tenemos que luchar siempre contra la tentación de forzar lo extravagante, mientras se niega lo obvio. Lo diré de nuevo, lo dice el doctor Scott Hahn. Con frecuencia el sentido más profundo de la Sagrada Escritura está muy próximo al corazón de cada uno de nosotros.
Y la aplicación más amplia nos atañe muy de cerca. Ahora, ¿en qué lugar de la tierra podemos encontrar una iglesia universal que da culto de forma fiel a la visión de San Juan? ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar sacerdotes revestidos ante un altar? ¿Dónde? ¿Dónde encontramos hombres consagrados al celibato? ¿Dónde? ¿Dónde oímos invocar a los ángeles? ¿Dónde? ¿Dónde encontramos una iglesia que guarda en sus altares reliquias de los santos? ¿Dónde? ¿Dónde ensalza el arte a la mujer coronada de estrellas, con la luna a sus pies, que aplasta la cabeza de la serpiente? ¿Dónde? ¿Dónde rezan los fieles pidiendo la protección del arcángel San Miguel? ¿Dónde? ¿En qué otro lugar? Sino en la Iglesia Católica. Y más particularmente durante la misa. La conflagración final, la batalla de Argemedón, la publicidad más sensacional del libro del Apocalipsis en las últimas generaciones ha venido de sus imágenes de combate, porque su guerra no es una guerra cualquiera, sino la última guerra. Y es realmente terrible, porque nos habla de espíritus demoníacos. Van en busca de los reyes del mundo entero para reunirlos para la batalla, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Hermanos, en el capítulo 15 del Apocalipsis hemos visto el santuario celestial, como lugar donde Dios reside y de donde proceden ahora los 7 ángeles para ejecutar su voluntad. Llevan en sus manos 7 copas que contienen cada una plaga para afectar a los perseguidores. La copa simboliza frecuentemente en las Escrituras el destino que Dios tiene deparado para alguien. Pues aquí vemos la ejecución de estas 7 plagas sobre los perseguidores. Se dividen en 2 grupos. El primer grupo consta de las primeras 4 plagas, que recaen en general sobre todos los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. O sea, hermano que me escuchas, todos los perseguidores del Dios falso, como consecuencia, se convierten en perseguidores de los fieles del Dios verdadero. La primera plaga, la de las úlceras, corresponde a la 6ª plaga de Egipto que describe Éxodo capítulo 9. La segunda y la tercera plaga, que convierten el agua del mar y ríos en sangre, corresponde a la primera plaga de Egipto que describe Éxodo capítulo 7. Los ángeles y los bienaventurados en el cielo, pues el altar que habla aquí, esa es la voz de los mártires, que tienen su morada debajo del altar de holocaustos en el cielo, según lo anuncia Apocalipsis capítulo 6.
Ellos alaban este juicio de Dios, porque así la sangre de los mártires es pagada con la sangre que tienen que beber sus verdugos. La cuarta plaga, la del sol abrasador, no tiene correspondencia entre las plagas de Egipto. Más bien, es el contrario de la rica sombra que Dios da a sus elegidos como símbolo de su protección. Vayamos a las Escrituras. Creará Yahvé sobre todo lugar del monte de Sión y sobre toda su reunión nube y humo de día y resplandor de noche y resplandor de fuego llanamente de noche. Y por encima la gloria de Yahvé será toldo y tienda para sombra contra el calor diurno. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 4. Mientras para los malvados, el mismo Dios se convertirá en fuego abrasador. Vayamos a las Escrituras. La luz de Israel vendrá a ser fuego, y su santo llama arderá y devorará su espino y su zarza en un solo día. Y el esplendor de su bosque y de su vergel en alma y cuerpo será consumido. Será como el languideceder de un enfermo, lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 10. Hermanos, es notable que al final de estas primeras 4 plagas, el autor observa, sin embargo, no dejaron de blasfemar contra Dios y no se arrepintieron. Esto nos deja ver claramente que el propósito de Dios al decretar estas plagas era que los perseguidores y los secuaces se conviertan. El motivo, por tanto, de estas plagas no es el rencor, sino el amor. No la justicia, sino la misericordia. Hermanos, las últimas 3 plagas recaen más precisamente sobre el Imperio Romano, en cuanto este era el principal ejecutor de la hazaña de Satanás contra la Iglesia Católica en ese momento, porque ninguna otra iglesia existía. No se dejen engañar, hermano y hermano que me escuchas. No se dejen engañar por esos sectarios protestantes que dicen que la iglesia primitiva no es la iglesia católica. Pero tenemos datos. Tenemos las tumbas de todos los apóstoles. ¿Qué tumba de apóstol tienen los sectarios protestantes? ¡Ninguna! Por eso se dice aquí que esta copa es vertida sobre el trono de la bestia. Es decir, hermano que me escuchas, el Imperio Romano. La quinta plaga, la de las tinieblas, corresponde a la 9ª plaga de Egipto que describe Éxodo capítulo 10 y simboliza tal vez el gradual oscurecimiento del poderío esplendoroso del Imperio Romano. Y en la 6ª plaga, la que seca las aguas del río Éufrates y produce ranas, corresponde a la 2ª plaga de Egipto que está descrita en Éxodo capítulo 7. El que se sequen las aguas del río, dando paso a los reyes enemigos
para invadir el Imperio Romano se refiere a la frontera oriental del Imperio Romano, que está formada por el río Éufrates, al este del cual vivían los salvajes partos, enemigos muy terribles. Ahora bien, cuando desaparezca el agua de ese río fronterizo, queda abierto el camino para esos salvajes para que invadan y saqueen el territorio del Imperio Romano, como, en efecto, lo han hecho durante siglos, hasta, por fin, arruinar definitivamente el Imperio Romano. Ahora, esta reunión de las naciones enemigas, atravesando el río Éufrates, preludia el exterminio del Imperio Romano. Las ranas son espíritus inmundos, salidos de la boca de Satanás y de las dos bestias, es decir, hermano que me escuchas, son las prácticas corrompidas de una sexualidad pervertida, tan típicas de la decadencia moral del Imperio Romano. Por eso el apóstol San Pablo nos da una descripción exacta cuando dice: por eso Dios los entregó a sus deseos de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, llenos de envidia, homicidios, de contienda, de engaño, los cuales, aunque conocieron del verdadero Dios o del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que lo cometen. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. También aquí, en el Apocalipsis, Cristo alude a estas prácticas. Sin embargo, precisamente mediante estas prácticas de una sexualidad corrompida, con sus espectáculos inmorales y carnales, ejercía el Imperio Romano enorme influencia para arrastrar en pos de sí numerosas gentes, que después tendrían que ayudarle en el combate final para mantener esa degenerada situación de cosas. Es como si la bestia estuviera hablando de nuestro mundo occidental del momento presente, siendo por dentro hueco,
corrompido y decadente, y por fuera amenazado por sus enemigos. Se refugia como un borracho en el libertinaje sexual y en toda clase de desenfrenos pasionales. Pero todas estas son ranas o espíritus inmundos, salidos de la boca de Satanás. Ciertamente ellos piensan ganar la batalla decisiva cuando los demonios convoquen a los reyes de todo el mundo. Pero qué equivocado que están, porque ese será el gran día de la victoria del Dios Todopoderoso. Por eso añade Cristo que este será el día cuando Él venga inesperadamente como un ladrón para castigar tales excesos sexuales y exterminar un mundo tan decadente. Las naciones se congregarán para la batalla final en el lugar simbólico de Armagedón. Este es un nombre hebreo y significa montaña de Megido, lugar en que fue derrotado el rey Josías de Judá en Segunda de Reyes capítulo 23. Por cierto, con su muerte, la monarquía del reino de Judá llegaba a su fin, pues esta montaña de Megido es un lugar en la Palestina donde muchas veces en la historia del Oriente se han librado batallas importantes. Luego, este lugar sirve aquí como símbolo para indicar dónde se van a dar cita las fuerzas enemigas de Dios para la batalla final. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuándo? La verdad, nadie lo sabe. Cristo mismo lo había ya dicho. Pero de ese día y de esa hora, nadie sabe nada. Ni los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, sino solo el Padre. Y lo dice Marcos capítulo 13. Ahora, por siglos, falsos profetas han tratado de predecir esta fecha. Y todos, absolutamente todos, se han equivocado. Ahora, si el propio Cristo, en cuanto hombre, no lo saben, ¿cómo lo van a saber estos falsos profetas? Y especialmente estos falsos profetas sectarios protestantes. Hermanos, nosotros los creyentes, los católicos, preferimos estar con Cristo en una saludable incertidumbre que con el falso profeta sectario en una falsa seguridad. Por fin, la séptima plaga, donde vemos la acción de derramar la séptima y última copa en el aire, significa la universalidad de sus efectos que alcanzan a toda la tierra. El carácter definitivo e irrevisible queda proclamado por la voz eclesial cuando dice: ya está hecho. El que esta voz salga del templo y del trono expresa que Dios ha escuchado las oraciones de los santos. En ese momento vendrá el arcángel San Miguel y se abrirá el libro de los predestinados
o libro de la vida. Y se salvará todos los que están inscritos en el libro, según lo anuncia el profeta Daniel en su capítulo 12. Es el mismo libro que habla Moisés en Éxodo capítulo 32. Es el mismo libro que hablan los salmistas en el Salmo 69 y en el Salmo 139. Es el mismo libro que habla Isaías capítulo 4. Es el mismo libro que habla Lucas capítulo 10. El mismo libro que se abrirá en el juicio final, donde dice que seremos juzgados según lo escrito en los libros, conforme a nuestras obras, lo anuncia el Apocalipsis capítulo 20. Hermanos, las obras o actos de caridad que nosotros hagamos testificará por nosotros. Después vemos un terrible terremoto de tierra, acompañado de una granizada devastadoras, semejante a la 7ª plaga de Egipto, narrada en Éxodo capítulo 9. Afecta especialmente a la capital del Imperio Romano, porque es la preparación inmediata del hundimiento de Roma, resquebrajándola y derrumbando sus fuertes murallas de defensa. Así cae el corazón del Imperio Romano, y con él toda la fuerza imperial. Entonces, hasta las islas y montañas son devoradas por el cataclismo. Es el final de la bestia como instrumento de Satanás para perseguir a la iglesia de Dios. El apóstol San Juan describe una guerra mundial que es al mismo tiempo una guerra supramundial. Leamos. Entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 12. Los ángeles, hermano que me escuchas, vaciaron los cálices de la ira de Dios. Y ejércitos poderosos se batieron en retirada, atemorizados. Los recuentos de víctimas se disparan y las tribulaciones se extienden incluso al pueblo de Dios. La oscuridad parece triunfar. Algunos futuristas han pretendido que estos detalles corresponden literalmente a una batalla a la que el mundo se está aproximando rápidamente en el cambio de milenio. En un tono similar, algunos católicos futuristas descubren una unidad de testimonio en la visión del apóstol San Juan. Las predicciones de Fátima y acontecimientos de la actualidad informativa. No descarto las interpretaciones futuristas de las batallas del Apocalipsis, nos dice el doctor Scott Hahn. Quizá todos los detalles apocalípticos se desarrollarán de una u otra manera cuando Dios provoque el fin de esta era. Pero no creo que la lectura futurista deba ser nuestro enfoque primario cuando leemos el libro del Apocalipsis. Las predicciones, al fin y al cabo, pueden ser de urgente preocupación para aquellos que están viviendo en el momento de la batalla final. Pero esto no podemos saberlo nunca con seguridad. Antes que nosotros, se han sucedido generaciones de futuristas y han muerto perdiendo años preciosos con preocupaciones obsesivas que si Napoleón
que si Hitler, que si Stalin, era por fin la bestia predicha. Gobernantes horribles vienen y van. Escenarios futuristas se levantan y se disputan y se disipan también como aros de humo, a medida que el último año del futuro se desvanece en la historia. Los otros sentidos del Apocalipsis, sin embargo, permanecen con nosotros con una urgencia constante, una llamada personal. ¿Qué entendemos por sentidos de la Sagrada Escritura? Desde los primeros tiempos, los maestros cristianos han hablado de que la Biblia tiene un sentido literal y un sentido espiritual. El sentido literal puede describir una persona, lugar o acontecimiento históricos. El sentido espiritual pretende, a través de esta misma persona, lugar o acontecimiento, revelar una verdad acerca de Jesucristo, de la vida moral, del destino de nuestras almas y de las tres juntas. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a pedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.